¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar un recorrido por la carrera política, pero sobre todo numismática, podríamos decir, o monetaria, de uno de los personajes que podemos considerar uno de los fundadores de la civilización occidental, nada menos que Constantino el Grande. En este primer video vamos a dedicarnos a los orígenes de esa carrera política y numismática y vamos a ver sus monedas, centrándonos sobre todo en la moneda de vellón bajo, en esta época el llamado folis o numus. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Ustedes van a recordar seguramente de nuestros videos anteriores que Constantino era hijo de Constancio Cloro, Constancio I Cloro, que había sido César de la primera tetrarquía y Augusto de la segunda tetrarquía. Y recordarán que yo les expliqué que, sintiéndose morir en la ciudad de Eboracum, la actual York, en el norte de Inglaterra, Constancio Cloro hizo llamar a su hijo Constantino, que se encontraba en esa época en Nicomedia, en la corte del emperador Galerio, y Constantino, cruzando el imperio a caballo, matando caballos, digamos, llegó para reunirse con su padre en su lecho de muerte, poco antes de que éste muriera. Y al morir Constancio Cloro, el 25 de julio del año 306, proclamó a su hijo Augusto ante las tropas. Sin embargo, como existía un Augusto, digamos, oficial, constitucional de Occidente, que era Severo II, Constantino prefirió solamente asumir el título de César, con lo cual se contentó con ese título. Pero ya en esta época, Constantino prácticamente controla de forma independiente todas las provincias occidentales. En especial, sobre todo, va a controlar 3 secas, que van a ser Londinium, la seca de la provincia donde él fue proclamado, la provincia de Britania; Lugdunum, en la Galia, la seca de la Galia propiamente dicha, de la actual Lyon en Francia; y Treveri, la actual Traia, en Alemania, en Renania concretamente, que en esa época era la provincia de la Galia Bélgica, pero que sería actualmente en Alemania el estado de Renania del Norte-Westfalia, una base militar clave sobre el Rin y que va a funcionar además como la primera capital de Constantino. Bueno, vamos a ver brevemente monedas de Constantino acuñadas con el título de César. Vamos a empezar primero con la seca de Londres, porque se corresponde con la región, con la provincia, con la isla donde él fue proclamado por primera vez Augusto y en verdad asumió el título de César. Este es un folis de Constantino de la seca de Londinium, es decir, Londres. Fíjense, tiene el típico retrato laureado y con el busto de tipo militar, es decir, con la coraza y el paludamentum o capa militar romana. La titulatura larga es típica de los comienzos de reinados en muchos casos. En este caso es Flavius Valerius Constantinus Nobilissimus Caesar, abreviado obviamente. Y fíjense que no conocemos muchas cosas de este personaje, a pesar de que es tan famoso. Hay muchos misterios sobre él. No sabemos, por ejemplo, cuál era su nombre de pila. Puede haber sido Caius, puede haber sido Lucius o puede haber sido Marcus, pero no lo sabemos cuál fue su nombre de pila original. Tampoco conocemos su dies imperii Augusti, es decir, la fecha exacta en que él fue proclamado Augusto, pero ese es un tema que vamos a ver más adelante. Bueno, y en el reverso todavía tenemos el genio, pero fíjense que ya desde comienzos de su reinado como César, muy poco después de asumir el título de César, se va a dar una reducción del peso del folis y también probablemente del contenido fino de plata del folis. Y esta reducción la va a iniciar el propio Constantino y va a ser seguida, o se van a hacer eco los otros emperadores de la época en sus respectivas áreas controladas. Concretamente, el folis va a caer de unos 10,5 a 9 gramos a unos 7 gramos más o menos, 7 gramos y algo. Y esto va a causar que en muchas secas se va a abreviar la leyenda de reverso. Así no vamos a tener más Genio Populi Romani, sino Genio Pop Rom. Les repito, seca de Londres, así que en exergo PLN. Pero el tipo del genio, introducido durante la primera tetrarquía, va a continuar empleándose. Constantino va a acuñar también monedas para otros personajes. Veamos, este es un folis de Londres también, de la misma emisión que el anterior, acuñado a nombre de Maximiano.
Ya les conté en el video que hicimos sobre Magencio que su padre, Maximiano, inmediatamente se movió hacia la Galia, hacia Treveri, donde estaba la capital de Constantino, para negociar una alianza con Constantino. Y de hecho, esa alianza va a quedar consolidada el 31 de marzo del año 307, cuando Constantino se va a casar con la hija de Maximiano, o hermana de Magencio, que era Fausta. De hecho, hay acuñaciones muy raras de medios argentios de plata. Todas las monedas de Constantino de oro y sobre todo de plata son muy raras, pero son mayormente monedas ceremoniales, con lo cual, digamos, son monedas rarísimas. Pero fíjense que hay medios argentios que se acuñaron justamente para la boda. Fíjense que Fausta todavía no usa el título de Augusta, sino que se le confiere solamente el título de nobilísima fémina. Bueno, volviendo a nuestro folis de Maximiano, fíjense que Constantino acuña para Maximiano como emperador activo, porque cuando su hijo Magencio usurpa el poder en Roma y llama a su padre, lo reconoce como Augusto titular, con lo cual básicamente ya no es más un emperador jubilado, si bien la titulatura todavía tiene alguna reminiscencia de esto: DN Maximianus PFS Aug, es decir, Señor Augustus, que podría entenderse como Augusto jubilado, pero la tipología de esta moneda no tiene nada que ver con la tipología de un emperador jubilado, sino que tiene el genio del pueblo romano en el reverso, igual que las monedas de su yerno. Si nos movemos hacia Lugdunum, la actual Lyon, en Francia, vemos que también tenemos acuñaciones a nombre de Constantino como César. Esta moneda es un poquito anterior, de la primavera del año 307, así que obviamente también está acuñada a nombre de Constantino, con la leyenda, con su nomen, sus nómina y su cognomen, Flavius Valerius Constantinus, NC, Nobilissimus Caesar. El tipo es el mismo en anverso y también en reverso, si bien en Lugdunum, esto ya lo vimos en el video que dedicamos a las acuñaciones de la tetrarquía, de la segunda tetrarquía sobre todo, al pie del genio aparece un altar encendido, a veces descrito como un modio también, sobre el cual está ofrendando. Y fíjense que esta emisión tiene la N en el campo, y la seca PLG, o sea, Pecunia Lugdunensis, porque en esta época la seca operaba en una sola oficina. Como ya les dije, Constantino acuña también a nombre de otros personajes, sobre todo Maximiano, su padre divinizado, Constancio Cloro, y fíjense también, todavía alguna emisión hay, si bien no es frecuente, pero alguna emisión hay a nombre de Diocleciano, él sí, como emperador jubilado, con la típica representación del emperador con el manto imperial, etcétera, y el mapa, como veíamos en las monedas de la segunda tetrarquía. Pero fíjense que el reverso es nuevo, ya no tiene a quies y providentia, sino que tiene solamente a quies, la quietud. Y fíjense que es una moneda de la misma emisión, claramente, porque tiene también la N en el campo. Recuerden entonces que ya en esta época hay una primera reducción del peso a unos 7 gramos, a veces 6,5. Y finalmente, la tercera seca que acuña para Constantino como César es Treveri, Trier en Alemania. Concretamente acá tienen una moneda también, Flavius Valerius Constantinus Nob C, como veíamos en Londinium, el mismo tipo de busto. Y en el reverso, fíjense, esta emisión, que es de la primavera más o menos del año 307, todavía, a pesar de la reducción de peso, todavía tiene la leyenda completa, Genio Populi Romani, con PTR en exergo y las controles SA en el campo. Sin embargo, en la siguiente emisión, todavía bajo Constantino César, que tiene lugar en el verano del año 307 en Treveri, ya tenemos, fíjense, la reducción, la abreviatura, mejor dicho, de la leyenda de reverso, Genio Pop Rom, con las mismas marcas de exergo, de seca y de control. Bueno, les decía que no conocemos la fecha exacta, el Dies Imperii Augusti, la fecha exacta en la cual Constantino se hizo proclamar Augusto. Hay algunas noticias, por ejemplo, un calendario del siglo V de un tal Polemius Silvius, que dice que su Dies Imperii fue el 31 de marzo del 307, pero claramente este no es una fecha demasiado temprana. Esta sí parece ser la fecha del matrimonio de Constantino con Fausta, pero no la fecha de su Dies Imperii concretamente. Parece que esta noticia en realidad deriva de un calendario anterior, de un Philocalus,
del siglo IV que daba esa fecha como la fecha del Dies Imperii de su padre, Constancio Cloro, y que habría nacido en esa fecha Constantino, pero sabemos que Constantino nació el 27 de febrero, con lo cual, y lo más probable es que Constantino se haya proclamado Augusto hacia fines del verano, o más bien hacia comienzos del otoño del año 307, que fue cuando se había enterado que el Augusto de Occidente oficial, Severo II, había sido capturado y ejecutado por Magencio. Hecho que tuvo lugar más o menos a fines de la primavera o comienzos del verano del año 307. Concretamente, entonces, vamos a ver las primeras monedas de Constantino como Augusto, y acá tienen un Folis de Londres, nuevamente de Londinium, con el mismo tipo de retrato, pero ahora la titulatura obviamente porta el título, o sea, termina en PF Aug. Fíjense además que el busto es acorazado en este caso, no militar, no con la capa, sino simplemente acorazado. Y fíjense que como Augusto, Constantino va a empezar a introducir tipos de reverso diferentes, tipos entre comillas conmemorativos. En esta época Constantino va a derrotar una invasión de los francos. De hecho, los dos reyes de este pueblo van a ser lanzados junto con toda su nobleza a los leones en el anfiteatro de Treveri, como un espectáculo, digamos. Esto era típico, digamos, de la época, digamos. Y fíjense que en el reverso tenemos ahora a Constantino con dos estandartes, como militar, como general, sosteniendo dos estandartes, y la leyenda Principi Juventutis, es decir, al príncipe de la juventud, que era un título que usaban generalmente los césares, pero en este caso también un emperador joven que iniciaba su reinado. Y en el exargo obviamente la marca es PLN, porque, como les digo, este es un Folis de la Ceca de Londres, Londinium. Miramos un Folis ahora de los primeros, de Constantino como Augusto, o sea, hacia el otoño del 307, de la Ceca de Treveri. El anverso esencialmente lo mismo, fíjense nuevamente también el busto acorazado, y el reverso también, Principi Juventutis, con la marca de exergo PTR y los controles SA en campo. Bueno, es esencialmente lo mismo, y hay otros tipos diferentes, pero este va a ser uno de los primeros tipos propios como Augusto, podríamos decir. Algunos llaman a la dinastía de Constantino la segunda dinastía Flavia, porque justamente el nomen, o sea, el apellido de Constantino era Flavio. Y Constantino obviamente era hijo de Constancio Cloro, pero además él personalmente proclamaba una descendencia del emperador Claudio Gótico, un emperador que reinó muy poco tiempo, pero que fue muy exitoso y muy bien considerado en el pueblo romano. Y de hecho esto lo menciono porque ya vamos a ver probablemente en el próximo video, no en este, que Constantino acuñó también a nombre del divo Claudio Gótico. Pero fíjense que Constantino, que era hijo de Helena, que era probablemente una concubina de Constancio Cloro, siempre tuvo que luchar contra una especie de halo de ilegitimidad, ¿no? Con lo cual, en buena medida, en comienzo de su reinado, se va a sostener mucho en la figura de su padre, sobre todo, ¿no? Así que, lógicamente, va a acuñar monedas a nombre de su padre divinizado, como este, Folis, de comienzos de su reinado, como Augusto, hacia otoño del 307 y los meses siguientes, hasta probablemente todo el año 308, que está acuñado en la Ceca de Treveri. Y fíjense que en el anverso aparece el busto de Constancio Cloro, cubierto con un velo, que esto es típico de los emperadores divinizados, laureado, con la titulatura Divo Constantio Pío. Y en el reverso, fíjense, tienen un altar custodiado por dos águilas, con la leyenda Memoria Felix, o sea, memoria feliz, con la marca en exergo PTR. Las acuñaciones van a seguir incluyendo monedas a nombre de su suegro Maximiano, concretamente, que de hecho poco después se va a pelear con su hijo Magencio y va a ir a refugiarse en la corte de su yerno, Constantino el Grande. Concretamente, fíjense que es interesante que en el año 307, cuando se acuñó esta moneda en la Ceca de Lugdunum, Maximiano era cónsul junto con Constantino el Grande en los territorios controlados por Constantino el Grande, y colega cónsul también de su hijo Magencio en los territorios controlados por su hijo Magencio, digamos. Era un tipo que
jugaba a dos puntas. Más tarde, obviamente, conforme se pelea con Magencio, va a ser sustituido por otros acólitos de Magencio en ese cargo, que básicamente equivalía a la presidencia de la República. Bueno, así que interesante esta moneda, como les digo, de la ceca de Lugdunum, todavía con la N en el campo, y concretamente esta es una moneda, como les digo, que forma parte de la primera emisión de Constantino como Augusto en Lugdunum, así que otoño del 307. El año 308 va a ser clave porque va a tener lugar la famosa conferencia de Carnuntum, la capital de Panonia, convocada por Galerio, que el 11 de noviembre del 308 va a proclamar a Licinio como emperador de Occidente, si bien con los territorios todavía ocupados por Constantino y por Magencio. Con lo cual, básicamente, Constantino y Magencio se van a convertir técnicamente en usurpadores, que por esa época todavía estaban aliados. Sin embargo, fíjense que Constantino va a terminar aliándose con Licinio para combatir primero a Magencio y luego a Galerio y su sucesor, Maximino Daia. Fíjense que estos años son claves. Ya en el 308, Constantino va a reducir nuevamente el peso del folis, que va a caer un promedio de 7 a 5 gramos, y en 310 va a reducir nuevamente el peso del folis. Que Constantino está quebrado lo vemos porque sus monedas de oro son rarísimas, sus monedas de plata son más raras aún probablemente, y porque además claramente reducía todo el tiempo el peso del folis y el contenido de plata del folis. Con lo cual, básicamente es claro que Constantino en sus primeros años, digamos, por lo menos, estaba muy quebrado. Y fíjense que justamente hacia el año 309 tenemos que en la ceca de Treveri, que es la única ceca de Constantino que acuña oro y plata en el periodo temprano de su reinado, Constantino va a introducir los primeros sólidos, que son áureos más livianos, acuñados en lugar de un sexagésima parte de la libra de oro, es decir, un 60avo de la libra de oro, está acuñado en un 72avo de la libra de oro, con lo cual, digamos, era un áureo más livianito, para lo cual probablemente va a confiscar los tesoros de los varios templos, etc. Aún así, todos los primeros sólidos de Constantino son mayormente únicos, rarísimos o únicos. Y también, probablemente a comienzos del año 310, Constantino va a tener una visión mística del dios Sol, o que él va a asociar primeramente con el dios Sol, porque Constantino era un convencido creyente de la religión del Sol Invicto, un culto sirio que había sido introducido por el emperador Aureliano en Roma durante su reinado entre los años 270 y 275. Y Constancio Cloro, el padre de Constantino, había sido un sincero converso a esta religión, que de hecho va a ser la que va a fijar la fecha 25 de diciembre como celebración de la Dies Natalis Soli Invicti, la fecha de nacimiento del Sol, porque como es el día más corto del año, se entiende que el Sol es más pequeñito y que obviamente este hecho, este día de culto tan caro a la familia de Constantino, fue decisivo para cuando, con posterioridad, con la conversión de Constantino a la religión cristiana, se eligiera ese día para celebrar la Navidad, es decir, la natividad de Jesús. Bueno, así que fíjense que a partir de esta época, además de que tenemos una reducción bien drástica del peso de los foles, tenemos que el sol va a aparecer recurrentemente como tipo de reverso principal de las monedas de Constantino, asociado específicamente con la figura de Constantino. Así que acá tenemos un folis acuñado en la ceca de Londinium entre mediados del 310 y fines del 312, podríamos decir, y el reverso es el primer tipo de la figura del dios Sol que aparece en el reverso de estas monedas, con la inscripción Comiti Augustorum Nostrorum, es decir, compañero de nuestros emperadores, y el Sol sosteniendo un orbe y un látigo, con una estrella en el campo como control. La marca obviamente en exergo es PLN. Bueno, dijimos que Constantino se va a aliar con Licinio y también va a acuñar a nombre de Licinio. Había acuñado muy brevemente a nombre de su primer aliado, Magencio, pero pronto obviamente se va a producir la ruptura con Magencio. De hecho va a haber guerra con Magencio concretamente. Y fíjense que tenemos acá una acuñación a nombre de Licinio.
De la misma ceca, de la ceca de Londres, también con el busto acorazado Imp Licinius P.F. Aug, Imperator Licinius Pius Felix Augustus, pero en el reverso, fíjense que tenemos al genio del pueblo romano, Genio Pop Rom, que esta no es una moneda acuñada a nombre de Constantino, y Constantino inicialmente va a reservar el dios Sol, su culto personal prácticamente, para sus monedas. Más tarde vamos a ver que claramente Constantino va a hacer un sincretismo entre su dios Sol y Cristo, y Jesús, digamos. Esto es clarísimo, y esto lo vamos a ver más adelante. Fíjense, acá tienen un folis de la ceca de Lugdunum, con su busto militar, con coraza y capa, laureado, Im Constantinus P.F. Aug, que es el tipo de leyenda más frecuente en esta época, con sus variantes, hay muchísimas variantes según la ceca, y ahora tenemos también, este es un tipo temprano de representación, todavía no hay, al principio fíjense que en los reversos de los foles de Constantino el Grande hay una cierta indecisión sobre cómo representar al dios Sol. En este caso la inscripción es la que sí va a ser frecuente en adelante, Sol Invicto Comiti, al Sol compañero invencible, o sea, compañero del emperador, obviamente. La marca es PLG y los controles son FT. Esta es una moneda acuñada en Lugdunum hacia el año 310. 309-310 dice el Rick, pero como creemos que la visión mística inicialmente interpretada como solar por Constantino, más tarde probablemente interpretada como cristiana, tuvo lugar a comienzos del año 310. O ambas cosas, ¿no? Podríamos decir, porque probablemente para Constantino eran ambas cosas. Es muy probable porque de hecho existen incluso representaciones en el arte en que Cristo y el Sol son sincretizados y son de la época de Constantino probablemente. Y fíjense, acá tenemos otro folis de la ceca de Lugdunum, más o menos de la misma época, pero quizá un poquito posterior, hacia el año 310. Y fíjense que ahora sí tenemos lo que va a ser la representación definitiva, la más común, la que se va a repetir millones de veces en las acuñaciones de las cecas bajo el control de Constantino, del Sol Invicto, que es el Sol desnudo, con una clámide nada más, con esa capita, radiado obviamente, tiene la corona de rayos que es el atributo propio del Sol, digamos, sosteniendo un orbe o globo que representa el poder mundial y ejecutando el Gestus Imperatorius, saluto romano, como diría Mussolini, que es básicamente el saludo del general que reclama la atención de sus soldados. El gesto imperatorio se lo puede traducir. Y la inscripción va a ser la que se va a repetir también en millones de reversos en las cecas controladas por Constantino. En esta época, recordemos, Treveri, la capital, que es la única que además acuña oro y plata, Londinium y Lugdunum, en estas tres cecas. La inscripción también es la usual, Soli Invicto Comiti. En este caso, los controles son FT también y PLG es la ceca en exergo, Pecunia Lugdunensis. Y acá tienen otros folis más de la ceca de Lugdunum, que es todo muy similar, podríamos decir. Fíjense cómo ya queda establecido el tipo del Sol Invicto Comiti, con la representación que les dije y la leyenda que ya les describí, pero los controles son SF. Esta es una moneda más o menos del año 313. Si nos vamos a Treveri, acá tienen un folis con busto acorazado, leyenda breve, Constantinus P.F. Aug, y en el reverso ya tenemos la representación normal del Sol, Sol Invicto Comiti, con los controles TF, pero en exergo PTR. En esta época, Constantino se va a pelear con su suegro, que ya quería hacerse con el poder por encima de él, digamos, directamente, etcétera. Bueno, y finalmente se va a proclamar emperador Augusto por tercera vez. Recordemos que Galerio lo había degradado al rango de Augusto jubilado nuevamente en la conferencia de Carnuntum. Y finalmente Maximiano se va a rebelar contra Constantino, va a proclamarse nuevamente Augusto, va a tener acuñaciones muy raras en propio nombre y finalmente va a ser derrotado y va a ser obligado a suicidarse, ahorcándose. Pero, sin embargo, Constantino va a reconocer a los emperadores, a los otros coemperadores. Por ejemplo, ya vimos Licinio y también a Maximino Daia, que luego de la muerte de Galerio
en el 311, va a continuar como emperador de todo Oriente. Y acá tenemos, fíjense qué interesante, una moneda súper interesante, una moneda acuñada por Constantino en sus secas extremo occidentales para el emperador de Oriente, Maximino Daia. Y concretamente, en este caso, es de la ceca de Treveri. Claramente lo pueden ver en el estilo porque les acabo de mostrar una moneda de Constantino de la misma ceca, así que es muy parecida, también con el busto acorazado, Imp Maximinus PFA, obviamente haciendo referencia a Maximino II Daza. Pero fíjense que ¿qué tenemos en el sol en el reverso? No, tenemos el genio del pueblo romano, por supuesto, porque es una moneda acuñada a nombre de un emperador que no es Constantino, por Constantino, pero a nombre de un emperador que no es Constantino. Y obviamente los controles son los mismos y la marca de Exergo es la misma. Por esta época, fíjense, también tenemos algunos otros reversos a nombre de Constantino. Uno de los reversos que pueden aparecer, bien son mucho menos frecuentes que el del Sol invicto, es Marte, dios de la guerra, y básicamente Constantino es antes que nada un gran líder militar, ¿no? Que primero derrota varias invasiones bárbaras y luego va a terminar en 312 enfrentándose a Magencio y luego a todos sus otros rivales hasta finalmente reunificar el Imperio Romano, podríamos decir, o volver a un sistema de emperador único, de Augusto único. Y en este caso tenemos Marte Conservatori, al Marte Conservador, pero es una moneda de la misma emisión, básicamente. TF son los controles en campo, Marte de pie, a derecha, con casco, lanza y escudo, y el Exergo PTR. Marte y el Sol, los dos dioses, podríamos decir, protectores de Constantino en esta época, aparecen también en forma de busto en una serie de foles bastante escasos y muy interesantes que se acuñaron en las tres secas, Treveri, Lugdunum y Londinium, pero mayormente, sobre todo en Treveri, pero que solamente pueden distinguirse por estilo, porque al tener busto solamente no tienen marca de Exergo. Y este, por el estilo, es de Treveri, y fíjense que acá tienen ahora el busto del Sol. Y también existen más raros con el busto de Marte. Pero son monedas bastante más escasas, digamos, y son bastante buscadas por los coleccionistas. Y si seguimos con las monedas escasas, fíjense qué cosa más extraña esto, porque es una cosa bastante inusual. Esta moneda es un medio folis de Constantino el Grande, de la ceca de Treveri, acuñado entre los años 310 y 311 más o menos. Fíjense que la moneda parece un folis en miniatura, pero mucho más chiquito, pesa la mitad, mide la mitad, podríamos decir, y tenemos con los dos tipos, Sol Invicto Comiti, obviamente abreviado, PTR en Exergo, no tiene control. Y acá tienen el otro, que sería el tipo de Marte en reverso. Marti Conservatori, obviamente con la leyenda abreviada. Pero estas monedas son verdaderamente muy muy raras. Es muy poco frecuente encontrar medios foles. Y el periodo final de lo que estamos viendo hoy, los años 312-313, van a ser el periodo del choque final y la victoria sobre Magencio, por un lado, que va a tener lugar, ya saben, en la batalla de Puente Milvio, y la alianza formal con Licinio, a través del matrimonio de la hermana Constancia, la hermana de Constantino el Grande, con Licinio, en Milán en el año 313, ocasión en que ambos emperadores van a aprovechar para anunciar el famoso Edicto de Tolerancia. Así Constantino ocupa Italia y vamos a ver las primeras acuñaciones por Constantino en Italia, luego de ocupar Italia entre los años 312, fines del 312, digamos noviembre, diciembre del 312 y 313 en las secas italianas. Y acá tenemos un primer folis de Constantino, fíjense el estilo qué diferente, se parece una moneda un poco a una moneda de Magencio, si bien es mucho más liviana, porque Magencio no fue más allá de la segunda reducción de peso. Así que los folis de Magencio en general promedian 5 y pico, 6 gramos. Y esta es una moneda que pesa menos de 4 gramos, típico de las emisiones inflacionarias de Constantino. Y fíjense, este es un folis de la ceca de Roma, oficina secunda, RS en Exergo, y tiene en reverso un águila legionaria con 2 vexilla, o 3 estandartes, podríamos decir, para simplificar, con la leyenda SPQR Optimo Principi, el Senado y el pueblo romano al mejor príncipe. Una titulatura que había sido usada muchos años atrás, por Trajano, justamente. Así que bueno, básicamente Roma celebra
su ocupación por parte de Constantino con estas monedas. Acá tenemos otro ejemplar de lo mismo, prácticamente sin circular en este caso, como pueden ver. Pátina verde mineral, verde oscura mineral sobre su brillo original. Y en reverso lo mismo, pero RT, que no es Russia Today, sino Roma Tertia, concretamente, con el águila entre dos vexilas, que parece ser 3 estandartes militares. Noten que también Constantino va a acuñar en las secas italianas con estas tipologías a nombre de sus coemperadores, principalmente obviamente su aliado Licinio. Así que acá tenemos un folis acuñado también en la seca de Roma con la misma tipología a nombre de Licinio. La marca en exergo es RQ, Roma Cuarta. Quienes vieron el vídeo que hice sobre las monedas de Magencio recordarán que Magencio, en la última parte de su reinado, trasladó la seca de Cartago y la instaló en Ostia, donde va a producir las grandes acuñaciones a fines de su reinado. Y la seca de Ostia va a acuñar brevísimamente en los años 312-313 bajo el control de Constantino. Más tarde, muy poco después, Constantino va a transferir la seca de Ostia para abrir una nueva seca en la Galia, Arelate, la actual Arles, en el sur de Francia. Pero acá tienen un folis del tipo italiano de Constantino, acuñado justamente en la seca de Ostia todavía, que, como les digo, funcionó brevísimamente bajo Constantino. La marca es, como veíamos en la época de Magencio, Most, o sea, Moneta Ostiensis Officina Prima, con el mismo tipo de reverso, SPQR Prima Principi, con 3 estandartes militares. Y casi de inmediato Constantino va a introducir en Italia también, o va a empezar a introducir en Italia, en Ostia por ejemplo, su tipo de Sol Invicto. Y acá tiene una moneda bastante rara, por cierto, que tiene el tipo normal de Constantino, que es Sol Invicto, pero acuñado en la oficina segunda de la seca de Ostia. Miren qué interesante, una acuñación todavía reconociendo como colega a Maximino Daia, el emperador oriental. Concretamente, bueno, esto es una moneda que solamente puede haberse acuñado, digamos, en la primera parte del año 313. Fíjense, es de la seca de Ticinum y miren, Sol Invicto Comiti en el reverso, que es el tipo propio de Constantino. Prima Ticinensis, PT en exergo. La seca es Ticinum. En las secas del norte, Constantino prefirió acuñar sobre todo el tipo del Sol Invicto, incluso para otros coemperadores. Esta es una moneda también de la seca de Ticinum. Fíjense el estilo bastante característico del retrato. Esta moneda está muy hermosa y tiene un retrato muy bonito. Acuñando el tipo, obviamente, Sol Invicto, en este caso la tercera oficina de Ticinum, TT. Pero Constantino principalmente va a privilegiar el uso del tipo del Sol Invicto para sus propias acuñaciones, para las acuñaciones en su propio nombre, tratando de introducir algún otro tipo o de conservar el tipo del genio. Genio Populi Romani o Genio Augusti también, como se usaba en esta época ya, a nombre de otros, como en este caso este folis bastante raro, acuñado por Constantino en la seca más rara de Italia, que es Aquilea, a nombre de Maximino Daia, en el año 312-313, Aquileia Secunda, con el Genio Augusti en reverso. En este caso, ofrendando con una patera sobre un altar encendido. Y el año 313 es un año clave, por varias cosas, que podemos decir marca el fin del periodo temprano de Constantino y el fin del video que estamos presentando hoy también. Porque ese año, la primavera del 313, Licinio va a casar con la hermana de Constantino, Constancia, y al mismo tiempo ambos emperadores van a aprovechar la ocasión para anunciar el Edicto de Tolerancia Religiosa, el famoso Edicto de Milán, que va a legalizar por primera vez la religión cristiana en los territorios controlados por estos dos emperadores, que muy poco después se van a extender a todo el Imperio Romano. Porque en septiembre de ese mismo año, Licinio, el aliado de Constantino, va a derrotar a Maximino Daia, el emperador de Oriente, y va a adquirir así todos los territorios orientales. Con lo cual, Constantino, que empezó su carrera como César de Occidente, va a terminar como Augusto de Occidente, y Licinio, que había empezado su carrera como emperador de Occidente, casi sin territorios, va a terminar como emperador de todo la mitad oriental del Imperio Romano. Cosa
notable. Fíjense que la última misión que vamos a mencionar es una misión de los llamados Argentios de Bellón, que fueron producidos a nombre de Constantino, Licinio y Maximino Daia, que estas monedas el RIC las asigna al año 318, pero bajo toda probabilidad la primera emisión de estas monedas, la que verdaderamente parecen monedas de plata, como esta que ven acá a nombre de Constantino, fueron producidas en el año 313, porque de otra manera no podría haber monedas a nombre de Maximino Daia. Así que, pero estas monedas las vamos a comentar en el próximo video sobre todo. Bueno, así que esto fue Constantino, los orígenes, 306 a 313, los primeros años, los años formativos, los años de inicio de la carrera política y numismática de Constantino el Grande. En el próximo video vamos a ver dos rivales, vamos a ver el drama que va a seguir, que va a ser el enfrentamiento de los dos hasta entonces aliados, Constantino y Licinio, en dos guerras civiles en las cuales Constantino va a terminar quedándose con todo el Imperio Romano. Así que ya lo veremos ese tema, pero antes probablemente veamos también las acuñaciones de Galerio y de Maximino Daia, luego del fin del sistema de Tetrarco. Como siempre les digo, si lo llego a publicar hoy, les deseo a todos un muy feliz domingo.